intentando entender cuáles fueron los objetivos que buscaban con estas acciones, porque tal vez sí, lo pusieron en Twitter la gente del SENACE y nos advirtieron, pero incluso la propia redacción y la falta de precisión de algunos datos levantó pues más dudas que respuestas. Personas incluso creyeron que de las 6 a las 11 no tendrían su energía eléctrica disponible. Ya después se fueron aclarando cosas, pero el primer mensaje no fue tan claro. Para hablar un poco más al respecto, nos enlazamos con Paul Sánchez Campos, analista en el sector energético, quien le agradezco esta oportunidad. Y verla, Paul, si tú tienes, para abrir esta entrevista un poco, la forma de explicarnos así en pocas palabras o muy brevemente, exactamente qué se buscó hacer o qué se está haciendo con estos cortes de energía de una forma más coloquial, porque la gente tal vez todavía en los tecnicismos empleados por la CFE y el SENACE no le queda claro cuál es el beneficio que deja llevar a cabo estos cortes. Muchas gracias, muy buenos días, Francisco, y un saludo al auditorio. Te la voy a poner de la manera más sencilla. Cuando empezó lo de la pandemia, a la gente le limitaron el consumo digamos, del gel de mano, de los desinfectantes. ¿Por qué? Para evitar que se acapararan unas solas manos. Entonces, y garantizar que la mayoría de los ciudadanos pudiera acceder a los productos. Está pasando prácticamente lo mismo, pero en un servicio. Es decir, está racionando el SENACE la energía eléctrica. Entonces, para evitar que algunas zonas se queden sin electricidad completamente, les está, digamos, diciendo algunas colonias, estados, algunas áreas, incluso algunos, los más afectados son algunas áreas rurales, que no son, les está, digamos, rotando una serie de cortes, es decir, unos no tienen 2 horas y luego se van a otras áreas y otras 2 horas, otras 2 áreas, otras 2 horas. Entonces, de esta manera garantizan que al menos gran parte de la población tenga 22 horas de las 24 de energías, por ponerte de alguna manera. Esto con la finalidad pues de no afectar a la mayoría de o al menos afectar poquito a la mayoría de la población y no afectar a una parte por mucho tiempo. En algunos casos sí se ha extendido, algunos han señalado que son 10 horas, 12 horas y esa es una situación que tienen que empezar a trabajar. Y en otros casos se han quejado de que el SENACE no les dice, ¿no? O sea, no tengo problema con el corte, pero avísame exactamente dónde para tener pues prever mis planes de trabajo o prever mis planes en casa, ¿no? Entonces, esto es lo que se está tratando de hacer, es lo que se está tratando de organizar el consumo para que todos tengan energía al menos unas horas en el día. Te agradezco mucho este repaso y creo que no hay mejor analogía que la que acabas de emplear con el tema de la pandemia. Ahora hablemos de lo que sucedió ayer, también el tema de los apagones de antier y sobre todo la reacción que generó esto, porque se lanzaron culpas principalmente en redes sociales. Quienes desconocían del tema o desconocíamos del tema, pues sí señalaban al gobierno federal, otros se le iban a la yugular a la CFE, pero a ciencia cierta, y nos han dicho el origen tiene mucho que ver con el tema del gas natural. ¿Cuál es el origen exacto de toda esta situación y se pudo haber evitado? Porque también es algo que las personas decían, ¿cómo no prevén que esto va a suceder? ¿Qué tan posible es evitar este tipo de situaciones? Francisco, mira, desafortunadamente, digamos, esta es una situación adversa, digamos, como un huracán, como un desastre natural. Es algo que no pasa muy comúnmente. Sin embargo, en México, pues tenemos que planear a que no pasen las cosas comúnmente. Que existía desde 2018 incluso unas bases de licitación del Senagas, el homólogo del SENACE, pero en gas natural, para tener días de almacenamiento, 5 días de almacenamiento mínimo. Entonces eso, si hubiéramos tenido un almacenamiento, si se hubiera continuado esta política desde 2018, en 2019, 2020, pues en este momento tendríamos gas natural y no hubiéramos tenido apagones, o a lo mejor hubiera sido más leve el golpe a la sociedad. Sin embargo, lo que estamos viendo ahorita es que esta política lleva 2 años de retraso, entró la nueva administración, la canceló, o de facto la canceló, y no hemos visto este avance. Entonces ya perdimos 2 años, una oportunidad valiosa para tener gas natural para algunos días más, en lo que se restablecen las condiciones. Después de lo que nos están advirtiendo que posiblemente sigan los apagones, ¿qué va a suceder?
todavía falta tiempo para que se pueda garantizar entonces que las personas tengan su suministro constante, porque pues a falta de precisión, hoy nos dicen que ya serían 29 las entidades con los apagones, pero como ya lo mencionaba, no hay un horario exacto, no hay una zona exacta por este tema de que es aleatorio. ¿Qué tanto tiempo podríamos decir resta para que las cosas se normalicen? ¿No estamos sujetos al tema climático y lo que acontece en el estado de Texas, principalmente de donde proviene mucho del gas que se está adquiriendo hacia el país? Mira, es una serie, digamos, es una serie de temas. De entrada, no tenemos, o sea, estamos pensando que esta es la semana crítica y que a partir del lunes de la siguiente semana ya empezamos a ver una evolución. Los pronósticos del clima dicen que pues estos son los momentos más complejos. También se están haciendo algunos cambios en Estados Unidos para proveer la más cantidad de gas en el país y pues, las exportaciones a México. Sin embargo, pues todo esto depende del clima. Si el clima llegara a empeorar, podríamos ver cómo se empeora la situación y esto se volvería mucho más complicado en el largo plazo. Sin embargo, en este momento, pues pareciera que lo crítico es esta semana. Entonces nos faltan unos 3-4 días para normalizar las condiciones climáticas. Todavía vamos a tener un flujo más limitado, todavía va a estar caro el gas natural, pero vamos a estar restableciendo condiciones y a partir de ahí, 2 o 3 semanas, si regresan las condiciones normales del clima, seguramente vamos a volver a los precios que teníamos antes, eran $3 por millón de BTU y ahorita o el día de ayer cerró a $400 por millón de BTU. Este tema, Paul, no la primera vez el tema de los apagones. Cuando tuvimos el enlace con nuestro compañero Víctor Hugo Hernández, él bien hacía mención de que fue el segundo apagón en muy poco tiempo, porque en diciembre tuvimos una situación similar. ¿Hay relación entre el apagón que se vivió a finales de año, que después la CFE le quiso atribuir a un supuesto incendio en un pastizal y presentando documentos apócrifos? ¿Se relaciona lo que pasó en diciembre a lo que estamos viviendo actualmente o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Tiene elementos de, digamos, de relación y tiene elementos no relacionados. Elementos no relacionados es el primero, un evento de redes, de infraestructura eléctrica, de una red que ocasionó una serie de un efecto en cadena. En esta ocasión había electricidad y había suficiente electricidad, pero no se podía, digamos hacer nada, llevar esa energía a los centros de consumo, a los hogares, a las industrias. Ahora es al revés, ahora no hay electricidad, aunque haya disponibilidad de líneas de transmisión. Entonces, en este momento no hay manera de generar más, aunque queramos y aunque se la podamos llevar a los usuarios. Esa es la parte donde guardan, digamos, diferencia. Donde guardan alguna relación o una similitud es en el hecho de que no se está planeando la confiabilidad del sistema basado en estos eventos que podrían tener un efecto de, digamos, de largo plazo, mediano plazo e incluso hasta de corto plazo, dadas las restricciones actuales que tenemos. ¿Y cuáles son las restricciones actuales que tenemos? Una dependencia del gas en Estados Unidos, falta de almacenamiento eléctrico, falta de redundancia en las redes de transmisión, falta de fortalecimiento de las redes de transmisión y falta de mucha más tecnología y mucha más generación. Será entonces una parte interesante ver cómo responden en cuanto a la mejora de la infraestructura, a lo que podemos entender de todas estas problemáticas que empiezan a presentar. ¿Cuáles son las vías más entendibles y más fáciles que podría tener el SENACE y sobre todo la CFE para solucionar estos temas y prevenir? Porque no sabemos qué nos depara el resto de este 2021. ¿Hay maneras de prepararse? ¿Es un tema de inversión? ¿Es un tema de previsión? ¿O hacia dónde deben de pensar y que no se vuelva a repetir, o que si existe una condición similar tengan una mejor respuesta? Gracias, Francisco. Pues mira, yo creo que la situación es que estamos viendo las primeras muestras en un evento climático extremo de haber parado una política energética por 2 años. Es decir, desde 2018, principios de 2019, cambió la política energética. Había muchas cosas que estaban encaminadas precisamente a ayudar a resolver las problemáticas que tenemos hoy. Yo creo que se debe de retomar, porque en la medida que se siga paralizando esas políticas que llevábamos,
lo que va a pasar es que en el largo plazo ya no vamos a tener posibilidades, o sea, esto se va a agudizar y va a ser más complicado y va a ser mucho más difícil corregirlo a tiempo. ¿A qué me refiero? Tenemos una política de almacenamiento de gas natural que está cancelada, tenemos rondas petroleras que están canceladas, hay muchos yacimientos de gas natural en México que podrían ser explotados y están cancelados, están canceladas las subastas eléctricas, están canceladas las licitaciones de líneas de transmisión y distribución, es decir, una serie, digamos, de eventos que han afectado al interior del sector energético y que ahorita estamos viendo las problemáticas o las consecuencias de tener una política basada en las necesidades de una sola empresa y no de todos los mexicanos. Entonces una cuestión de entendimiento y sobre todo de convencimiento, no tanto de la ciudadanía, de la propia autoridad. Muchas gracias, Paul, por estos minutos que nos acabas de brindar, por la explicación y sobre todo por darnos una perspectiva más amplia de un problema que se antoja se va a seguir extendiendo al menos en estos primeros meses del 2021. Esperamos que no se repita, pero ya nos dio malas señales. Muchas gracias y excelente miércoles, Paul. Muchas gracias, Francisco. Un saludo a todos.